Gracias, presidente. Este proyecto conjunto del gobierno y de las FARC pues no tiene ninguna necesidad legal ni constitucional. Es absolutamente innecesario. Por pura economía legislativa, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Ya la ley, la Constitución, prohíbe la conformación de grupos armados irregulares al margen de la ley. Las autoridades colombianas todos los días no hacen otra cosa más que perseguir a grupos guerrilleros, bandas criminales, neoparamilitares, BACRIM, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hacen con base y con el respaldo de la Constitución y de la legislación vigente. ¿Cuál es la razón, estrictamente hablando en términos jurídicos constitucionales, para introducir ahora esta cosa tan innecesaria desde el punto de vista jurídico constitucional? Ninguna, no hay ninguna razón. Hay que buscar las razones en otra parte. Tiene esto otra lógica. Esto tiene motivaciones y propuestas y proposiciones y objetivos políticos, que es el que nos ha mencionado acá el ponente. Porque si uno lee la ponencia de este proyecto, pues no se mira la historia del país sino con un solo ojo. Aquí solamente han existido autodefensas y grupos paramilitares. Y es absolutamente redundante y prolífico en los hechos y en el daño que han hecho los paramilitares y en toda su historia, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, claro, por supuesto, que han sido grupos criminales y bárbaros que han causado enorme daño al país. Pero no se habla de la otra mitad de la historia, de los grupos guerrilleros que han causado tanto o más daño que los grupos paramilitares, que de igual manera han asesinado, han masacrado, han torturado, han desplazado, han reclutado niños, etcétera, etcétera. No se mencionan para nada, como si no existieran, señor ponente, doctor Alexander López, como si no existieran. Entonces acá se habla de los grupos paramilitares como si fueran legales y no se habla ni una palabra de los grupos guerrilleros como si no existieran o nunca hubieran existido. Esto es una distorsión de la historia. Aquí se está tratando de reescribir la historia. En esto que aparece tan inocuo y tan absolutamente innecesario desde el punto de vista legal y constitucional, tiene un propósito político, es reescribir la historia. Y ya cuando me dio la palabra, antes de darme la palabra, el señor presidente dijo, no, pues este es un proyecto que se va a discutir rápidamente porque es la prohibición de los grupos paramilitares. Esa es la idea y eso es lo que han dicho los medios de comunicación y así se confunde a la opinión pública. La proposición, la propuesta que se está discutiendo acá habla de todos los grupos, pero no menciona a los grupos guerrilleros. Dicen, no, pero ¿para qué mencionarlos si ya están incluidos en el otro? En esa lógica podría uno decir, bueno, quitemos a los paramilitares porque ya están incluidos en los grupos irregulares, ilegales. ¿Cuál es el tabú? Pregunto yo al señor ponente, ¿cuál es el tabú? Porque esto se ha convertido en un tabú y así sucedió en la Comisión Primera, para incluir. Supongamos que esto ya lo van a aprobar, etcétera. ¿Por qué no se incluyen ahí mismo de manera explícita como se incluyen a los grupos de autodefensa y a los grupos paramilitares? ¿Por qué no se incluyen de manera explícita los grupos guerrilleros? Esa es nuestra proposición. Porque, en primer lugar, preguntar por qué no están incluidos en el proyecto y en segundo lugar, si esto se fue así y no hay otra forma de tumbarlo que sería lo adecuado porque es absolutamente inútil, absolutamente innecesario. ¿Cuál es la razón para no incluir ahí de manera explícita a los grupos guerrilleros que han existido
que han hecho daño, que han sido criminales, que siguen hoy existiendo y haciendo daño, o si no, averigüemos lo que está haciendo el ELN, por qué no se incluyen dentro de esta misma reforma de manera explícita. Si a eso vamos, para que quede total y absoluta claridad de cuál es el propósito del proyecto, de qué es lo que se intenta prohibir para garantizar la no repetición y a fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Por qué no se incluyen de manera explícita los grupos guerrilleros? Esa es la pregunta, esa es la cuestión, señor ponente. Espero que tenga usted razones suficientes, porque realmente en lo que usted ha dicho en la ponencia, pues no hay ninguna razón para que no haya incluido también todo el daño y todo el mal que le han hecho a los grupos guerrilleros al país a lo largo de decenios y decenios. Incluso los grupos paramilitares surgieron en algunas regiones del país como respuesta a la ineficacia del Estado, a la debilidad del Estado y a la barbarie de los grupos guerrilleros. Eso es parte de la historia, pero aquí se pretende borrar. Aquí los grupos guerrilleros no han existido y los paramilitares parecería que fueran hoy una política de Estado, que hubieran sido durante decenios una política de Estado y que no hubieran sido prohibidos de manera explícita por el gobierno del doctor Virgilio Barco en su momento. Hasta ahí había una legislación que permitía crearlos, de ahí en adelante no. Y no es verdad lo que dice el ponente, que como lo dijo así como al pasar, que hoy en día es absolutamente legítimo, hay legislación que permite la creación de grupos paramilitares. Eso es falso, eso distorsiona absolutamente la historia. Así es de que, por favor, si vamos a aprobar este engendro, por lo menos dejémoslo medio bien hecho, señor ponente, señor presidente. Muchas gracias.